Muy buenas y bienvenidos a otro capítulo de Salitre en Vena. Como muchos sabéis, estas últimas semanas hemos tenido los campeonatos de España de subrace aquí en Alicante y en Sevilla. Y bueno, han sido 2 semanitas intensas de competición en las que han habido muchos kilómetros viajando, mucho estrés de llevar a los equipos y bueno, en general mucha carga, la cual pues ha hecho también que me tenga que desprender de este proyecto de Salitre en Vena y estar un poco ausente. Pero bueno, ahora que ya llega un poco la época más relajada, pues voy a intentar retomarlo de la mejor forma posible. Hoy os traigo un podcast que la verdad que me gusta plantearlo bien, sobre todo en mí y en mis chavales, que es el enfocar una pretemporada de una forma un poco diferente y dinámica, ¿no? Al final tenemos que filtrar un poquito esta sobreestimulación que traemos cuando venimos de un campeonato, en la que, bueno, pues llego de un evento y creo que remando mucho o entrenando mucho voy a conseguir que el año que viene rinda más y esté pues delante con gente muy buena y compitiendo fuerte, ¿no? Al final, bueno, no es del todo erróneo, pero es verdad que dentro de un entrenamiento, dentro de lo que es entrenar, pues tenemos muchísimas variables, las cuales pues siempre es bien tenerlas en cuenta, ¿no? Hoy vamos a hablar un poquito sobre qué es una pretemporada y cómo a mí me gusta enfocarla y cómo estoy viendo que la mayoría de gente que se dedica a esto y que está entrenando, pues la enfoca, ¿no? Al final muchos sabéis que entrenar todos los días paddle surf pues puede volverse un poco cansado, ¿no? Y decir, no me apetece entrar al agua y ponerme a remar X kilómetros o hacer series, etcétera. Bueno, pues ahora la pretemporada es ese momento en el que podemos disfrutar de todos los deportes y en general focalizarnos en otras cosas para que en el futuro pues ya pongamos toda esta carne en el asador y podamos remar más fuerte o más rápido o más tiempo, ¿no? Entonces me gusta mucho plantear la pretemporada como una época de juegos en la que, pues bueno, nuestros objetivos principales básicamente son mejorar nuestra fuerza, mejorar nuestro umbral aeróbico, mejorar nuestra movilidad, el gran olvidado de la historia, y sobre todo, que es lo que creo que hace que evolucionemos en estos deportes, aprender nuevos deportes o mejorar en otros deportes. Si os dais cuenta, muchísima gente que seguimos por Instagram, profesionales, en esta época no suben fotos remando y no es porque no tengan fotos de archivo o no remen, sino porque focalizan muchísimo el hacer otros deportes, ¿no? El navegar en kitesurf, el navegar en wind, el surfear, etc. Al final esto es un entrenamiento también, pensar que remar, al final, evidentemente, nos ponemos a hacer pádel y bueno, sí, si las condiciones son idílicas y la carrera está en una piscina, pues evidentemente vamos a rendir todos a nuestro, entre comillas, mayor potencial. Pero si empiezan a haber pequeñas variables como viento, olas laterales, frontales, traseras, downwinds, etcétera, pues aquí empiezan a salir ya esos pequeños skills que tenemos de otros deportes que hacen que pues yo pueda rendir un toquecito más de alguien que probablemente tenga mi nivel o un poco más, pero gracias a estas habilidades pues yo puedo rendir mejor, ¿no? ¿Cómo enfoco yo una pretemporada? ¿Cómo la enfoco para mí y para mis chavales? Bueno, como os digo, el objetivo de mejorar vuestra fuerza al final no es otro que cuando vayamos a remar, pues evidentemente tener más fuerza que yo pueda aplicar a mi remo o más resistencia muscular, depende de en qué nos estemos enfocando. Ya empezamos a ver cómo está el deporte yéndose a diferentes líneas, a especialidades en las que se ve que hay deportistas que son más fondistas y deportistas que empiezan a ser un poco más potentes y que empiezan a irse a la línea de velocidad, de sprints o de carreras técnicas en las que pide pues una alta intensidad en muy poquito tiempo, ¿no?
Me gusta mucho hacer esta transferencia a otros deportes, ya que al final, como os digo, remar está bien, a todos nos gusta, por eso hacemos este deporte, pero me acuerdo la frase que me dijo mi entrenador: no te quemes. Al final, estar entrenando todos los días o levantarte pronto a entrenar o hacer pádel a deshoras o obligándote a hacer series hace que poco a poco pierdas ese toque de pasión que tenemos por este deporte y al final pues te apagues, es normal, te apagues y no te apetezca entrar al agua o estés un poco apático a la hora de coger el remo. Entonces, como os digo, intentad buscar otros deportes que tengan una pequeña transferencia para mejorar en todos estos aspectos, que en el futuro veréis que os ayudará mucho en el deporte. En mi caso, yo he decidido mejorar la fuerza en el gimnasio, ¿no? Entreno CrossFit y eso hace que, bueno, por un lado mejore mi físico, mejore mi fuerza, mejore mi potencia, ¿no? Me gustan mucho los entrenamientos de alta intensidad y hace que a la hora de estar sufriendo en el agua mi cabeza esté acostumbrada a este tipo de sufrimiento y entonces tenga un plus de cerrar los ojitos y aguantar más que probablemente otros rivales, ¿no? Lo mismo puede pasaros en lo contrario, ¿no? En lo que sería el aeróbico. Es decir, si realmente os apasiona las largas distancias, os gustan las carreras mentales, porque al final son sobre todo mentales, intentad hacer esa transferencia, ¿no? Es decir, bueno, pues este invierno voy a preparar una media maratón, voy a prepararme una carrera larga de bici, para que vuestra cabeza se eduque en estos sufrimientos tan largos, ¿no? A mí me gusta ir cambiando durante el año estos objetivos porque al final hacen que, lo que os digo, si haces una carrera de fondo que puede ser una hora, hora y media, 2 horas y tu cabeza te falla, evidentemente cuando vayamos a hacer lo mismo en pádel, de hacer una carrera larga, nuestra cabeza nos va a fallar. Entonces, buscad tanto en fuerza como en esta mejora aeróbica esta transferencia que veréis que en un futuro os ayudará muchísimo, ¿no? En cuanto a la movilidad, es una buena época para cuidar nuestro cuerpo. Al final, creo que todos los que entrenamos fuerte y competimos, llegamos a este momento de la temporada totalmente destrozados, con muchísimas lesiones, arrastrando muchísimos dolores y que al final te hacen entrenar súper incómodo y evidentemente empeorar tu salud día a día. Entonces es un buen momento para que un profesional de la salud, un fisio, un osteópata, nos ayude a mejorar estos problemas que podemos tener y sobre todo pues marcarnos una pequeña rutina de 2 o 3 días a la semana, pues dedicar lo que la gente cree que no es un entrenamiento, que es estirar y mejorar nuestra movilidad durante 20, 30, 40 minutos. Creemos que estar 30, 40 minutos estirando no sirve de nada, es para mejorar, bueno, para relajarnos y tal, pero al final yo me estoy dando cuenta en otros deportes que la movilidad, la transferencia que puedo tener gracias a la movilidad, pues es una barbaridad, ¿no? El ahorro que tenemos a nivel de desgaste, pues es otra historia. Entonces, bueno, os recomiendo, es lo que yo hago mucho en esta época del año, trabajar mi movilidad para que sobre todo evitar lesiones y mejorar estos rangos en los que yo estoy forzando mi cuerpo a estirarse, a caer fuerte y en vez de tener sobrecargas y lesiones incómodas, pues el cuerpo tenga este mejor, digamos, lo que sería el flow, ¿no? Que vemos en gente que realmente ha trabajado esto y vemos cómo se mueven de una forma mucho más armónica. Y como os digo, por último, algo que creo que tenemos que dedicar durante la pretemporada es aprender nuevos deportes. Se nota muchísimo los deportistas, sobre todo en el paddle surf, que dominan todos los deportes y dominan, ya no os digo a nivel profesional, pero tienen un bagaje en cada deporte, en cada variable que puede tener, pues todo esto, ¿no? Notas cuando un remero es buen surfista, ves que la fluidez que tiene al andar sobre la tabla, o en una carrera de beach race que lo ves salir con la ola surfeando, pues notas que ese surfista tiene un bagaje que
otros deportistas que solo están remando tal vez en canales o en puertos, etcétera, no tienen. Podéis ver también deportistas que vienen de la vela, que tienen una visión muy abstracta de lo que sería una carrera y plantean muchas mejores estrategias que puede plantear alguien que hace solo pádel, ¿no? Vemos cómo saben leer el mar, vemos cómo tienen opciones de ver que un barco va a pasar y yo subo para coger esa ola y bajarla, el viento, lo sé leer desde el mar, etcétera, ¿no? Entonces, creo que la pretemporada es un buen momento para colgar el remo, remar, como os digo, 1 o 2 veces a la semana, por puro placer, hacer rodajes, pero aprender a hacer nuevos deportes dentro de lo que nos gusta, que es el mar. Y todo esto va a haceros que vuestras habilidades generales mejoren y esa transferencia, hacedme caso que la tendremos en estos deportes y el día que vayáis a competir seréis deportistas pues mucho más amplios, ¿no? A mí me gusta mucho, soy un poco friki de esto, me encanta jugar los videojuegos y me gusta plantear las habilidades que podemos tener en el pádel a mis chavales, ¿no? Es decir, pues tenemos la variable de fuerza, como os digo, tenemos la variable de aeróbico, la de movilidad, tenemos luego variables de surf, de viento, que sería el kite, el windsurf, tenemos variables, pues como os digo, del pádel en diferentes modalidades, ¿no? Lo que sería la beach race, lo que serían sprints, etcétera. Y toda la mejora que sea todo este círculo de habilidades hará que seáis deportistas más amplios y que no os centréis solo en ver que, por ejemplo, ha habido una carrera, como os digo, flat, total, y ha despuntado Pepito y ese ha sido el mejor, o hemos visto que ha tenido un mejor rendimiento y luego resulta que en la siguiente carrera que el mar está movido o que hay, como os digo, cualquier otra variable, resulta que ni aparece en los primeros puestos, ¿no? Creo que el futuro es el deportista completo, ¿no? El deportista que sabe hacer cualquier cosa y se está viendo que en todos los deportes, cuando llegamos a este momento que es el que estamos ahora de la pretemporada, pues se desinhiben y disfrutan de lo que es en sí la vida deportiva y aprenden otras cosas. Así que bueno, sin más, espero que hayáis disfrutado de estas competiciones igual que lo he hecho yo. Intentaré hacer un podcast sobre un poco el resumen que he vivido yo de forma personal en estos eventos y un poco viendo la línea que estamos cogiendo como deporte y en la que, bueno, espero que ya me habéis saludado muchísimos en los eventos, sigamos conociéndonos y sigamos disfrutando de esto. Así que bueno, sin más, espero que os sirva de ayuda este podcast y podáis aplicarlo en vuestra vida deportiva. Así que sin más, nos escuchamos en el próximo podcast. Un saludo.